¿Cómo están todos? Sean bienvenidos. Vamos con un nuevo análisis para el precio de Bitcoin. El precio de Bitcoin durante el fin de semana ha estado estancado en el promedio de los $26,500. De cierta manera podemos decir de que esto podría ser algo positivo para el precio de Bitcoin por el simple hecho que ya estamos a un par de horas para que se venga el cierre de la vela semanal. Si usted no entiende muy bien a qué me refiero con la vela semanal, la semanal cierra cada domingo. No es algo que vaya a estar cerrando de forma progresiva. Si no, vamos a ver gráficos de menores temporalidades. Esos sí van a tener cierres dependiendo si hablamos de un gráfico de 4 horas, cada 4 horas. Si hablamos de un gráfico de 1 hora, es un cierre de vela cada hora. Yo explico de esta manera porque veo bastante gente que es nueva en el canal. Entonces a mí no me queda de otra que al menos poco a poco ir explicando ciertos detalles o ciertas cosas que algunos no puedan entender fácilmente. Ahora bien, si nosotros vemos cómo estamos acá en camino para el cierre de la vela semanal, en la vela semanal nosotros vemos de que por el momento muy bien, en el sentido de que el precio del Bitcoin está manteniéndose al menos por arriba de los $26,300. Al momento que estoy haciendo este análisis, yo estoy aproximadamente a casi 6 horas del cierre de esta vela semanal. Algo muy importante. Aquí de momento tenemos un martillo. Un martillo a nosotros nos dice de forma teórica que en su mayor probabilidad podríamos tener una nueva reversión en el precio. Aquí usted tiene el ejemplo anterior de un martillo. Mire, después de venir en un movimiento bajista, después que cierra el gráfico semanal de esta manera, revienta al alza. Solamente que en esta ocasión no podemos cantar victoria todavía porque no tenemos ninguna confirmación como tal. Algo muy importante es que el gráfico diario primero debería de tener un cierre por arriba de los $26,700 a $26,800. Al menos para comenzar o continuar especulando de que el precio podría continuar subiendo durante el transcurso de esta nueva semana. Mientras no haga eso, nosotros estamos prácticamente en lo mismo. Lo único, si no me equivoco, fue en el análisis del día jueves que yo le hacía un comentario a ustedes por acá de que a mí sí me interesa bastante de que el precio pueda cerrar al menos en el promedio de 26,500. No importa si llega a ser hasta un límite de 26,250 o $26,300. Pero si ya esta vela semanal, digamos que en el transcurso de la tarde de este día domingo, por ejemplo, el precio comenzara a retroceder y tuviéramos un cierre semanal por más o menos, hablando de una aproximación entre 25,700 a $26,000, nos estaría dejando una vela de indecisión. Una vela de indecisión nos va a dejar una mecha en cada extremo. Y ese sí va a ser un problema si nos deja una vela de indecisión por el simple hecho que nos estaría diciendo de que este movimiento alcista, un poco pequeño por supuesto, durante esta semana que ha pasado, bueno, le digo esta semana porque todavía no ha cerrado la velita semanal, pero eso nos va a estar diciendo de que únicamente hayan sido liquidaciones de posiciones en short. Y eso sí, bueno, los shorters por ahí están hibernando en este momento, pero yo no voy a ir a shortear a Bitcoin en el soporte más importante. Ya se lo he venido diciendo en reiteradas ocasiones, que mientras el semanal no cierre por debajo de los 25,000, entonces nosotros únicamente estaríamos al límite de entrar a la zona de peligro, pero no dentro. Ya si cierra el semanal por debajo de esos 25,000, pues la cosa podría ser un poco distinta. Mientras tanto, todo sigue igual. Y aquí nosotros estamos viendo por la parte baja este montón de mechas. Si nosotros vemos, tenemos 1, 2, 3, 4 y con esta del cierre de este día vamos a tener 5. Hablamos ya aproximadamente un mes. Entonces, mientras esté dejando esas mechas por la parte baja de $25,000, el precio en el gráfico semanal lo que nos está diciendo es que por allí hay el punto de interés de compra de alguien que tenga dinero. Y eso es lo que significaría esas mechas. Si ustedes le prestaron atención con las supuestas ventas de FTX, que son 3.4 billones, varios andaban por allí con miedo. Y ustedes se darán cuenta de que yo aquí les hice una breve explicación sobre oferta-demanda, sobre capitalización de mercado, que al final esos 3.4 billones no le hacen ni siquiera cosquillas al precio de moverlo al menos $500. Porque ustedes pudieron ver cuando caímos, por ejemplo, a $24,900 acá a comienzo de semana, pudieron ver de que la capitalización de Bitcoin cayó por lo menos a 400
90 billones, perdón. Entonces estamos hablando de casi medio trillón de dólares que tiene actualmente el market cap de Bitcoin. Entonces, con 10 billones que cayó, el precio no cayó ni siquiera a $1,000 a la baja. Entonces, esos 3.4 billones de FTX, si usted le saca la cuenta promedio, solo podría hacer mover al precio aproximadamente $400. Aproximado, y yo creo que hasta mucho es esa cifra, podría ser únicamente 300 o $250. Entonces yo le explico todo esto porque hay bastante gente nueva, y al ver de que va a venir alguien que tiene bastantes fondos en criptoactivos y va a vender, porque allá en Estados Unidos ya dieron la orden que tienen que vender sí o sí, y los ponen nerviosos, y este no es el objetivo de este canal tampoco. Mi objetivo es al menos compartirles mi punto de vista. No tengo la bolita de cristal, pero al menos trato la forma más objetiva posible para mostrarle a usted a tomar la mejor decisión. No es una recomendación de inversión, pero al menos usted se va a hacer una idea distinta a lo que tienen la mayoría. La mayoría solo ven ahí que les mueven tantos millones y piensan que esto se va para cero. Y eso no es de esa manera, o no funciona de esa manera. Entonces, ahora, pasándonos a la información, a un gráfico de menor temporalidad, gráfico diario. Aquí nosotros vemos un poco mejor reflejado lo que les estaba comentando hace unos instantes en el semanal, que para especular al menos que el precio de Bitcoin pudiera regresar entre los 27 a 28 mil dólares, acá donde está la liquidez entre 15 a 5x de los shorters. Le menciono de esa forma allá por 15x porque hay gente que mete margen para alejar más el stop. Entonces, pero esta es una zona clave que tenemos allí y simplemente se puede detectar solamente viendo las velas. Yo no tengo necesidad de ir a ver un mapa de liquidez para tratar de ver dónde se encuentra la liquidez de la gente. Va a llegar un momento que vamos a hacer por acá unos análisis un poco más enfocados en estudio de velas japonesas para que usted entienda un poco mejor las estructuras a pura acción del precio. Y si nosotros, aunque sea con el volumen escaso que tenemos, porque el volumen es un chiste desde allá por el mes de marzo, pero únicamente utilizando el volumen promedio, yo creo que usted va a entender. Entonces, de esa manera usted va a aprender a dejarle la importancia, porque hay bastante gente que le tiene mucha importancia y prioridad a los indicadores. No le estoy diciendo de que los indicadores no sirvan. Lo que pasa está que usted tiene que tener una especulación independientemente si es alcista o bajista, y por medio del indicador usted puede validar lo que usted cree que va a pasar con anticipación, pero el indicador nunca le va a decir como tal, mira, aquí a partir de aquí va a subir o va a caer, o el indicador le va a avisar a usted cuando ya sea demasiado tarde, por ejemplo. Entonces, si nosotros vemos, lo único lamentable es esto, mira. A mí sí me interesaría mucho de que el gráfico diario pudiera tener un cierre por arriba de esta resistencia que tenemos acá, porque si no, mire, aquí nosotros estamos teniendo un mínimo más bajo que el anterior. Entonces, aunque sea un doble techo y después un retroceso, fuera bueno, pero de momento sí tenemos un mínimo más bajo que el anterior, y a eso sí le vamos a tener bastante precaución para lo que vaya a suceder durante el transcurso de esta semana. Porque si nosotros hablamos de la divergencia alcista confirmada el pasado, no recuerdo si fue el sábado pasado o esta se confirmó el domingo de la semana pasada, no recuerdo muy bien, pero no es mucho lo que ha subido el precio. Solamente ha subido aproximadamente $1,000 desde donde se confirmó. Se confirmó, cayó a 24.900 y después volvió a subir, pero esa no es el movimiento sano para una divergencia. Este movimiento únicamente fue para ir a dejar pececitos atrapados en short y después subir nuevamente. Y es porque el soporte más importante está allí, en ese promedio de los $25,000. Por lo tanto, si nosotros vamos ahora a la información de un gráfico de 4 horas, aquí está la información que es el punto de interés de muchos, sobre todo en el mercado de los futuros. En mi caso, yo todavía tengo esos longs que les había mostrado, el de allá por los 25.187, y tengo por allí otro por 25.6 aproximadamente.
Por ahí los llevo con stop, casi me los barren allá por el día jueves, pero ahí van todavía. Entonces, aquí hay algo, o me los barren o me sale algo favorable y el precio podría continuar subiendo. Pues, de lo contrario, yo pérdida no voy a tener. Pero si usted le presta atención, no recuerdo si fue en el mismo análisis del día jueves, por ejemplo, que yo les hacía un comentario a ustedes de que la siguiente zona donde había que tratar de buscar si todo salía bien o pudiéramos ver en menores temporalidades rechazos es en el promedio de esas mechitas que usted ve allí, pero eso no es todavía lo que nosotros, bueno, al menos es lo que yo estoy esperando, porque si usted le presta atención, simplemente lo que está haciendo el precio es una pausa, como que si estuviera esperando algo, o si de lo contrario, en un gráfico de 4 horas podemos ir a buscar un nivel de precio más bajo, que ese nivel de precio más bajo está casi pegadito de los $26,000, que es justamente estas mechas allí, mire. Esas son las zonas donde en un gráfico de 4 horas usted también puede tomar el riesgo. Pero yo le voy a decir algo. No es recomendación de inversión, pero si en el siguiente retroceso del gráfico de 4 horas, en un equivalente, cuando yo me refiero a equivalente significa una aproximación, no el dólar exacto. Si usted le presta atención, estas mechas aquí están pegaditas de los 26,037, casi 26,040, por darles un número más exacto. El equivalente podría ser de que el precio regresara por lo menos a 25,800 en el transcurso de la semana, y si media vez en ese promedio comienza a dejar mechitas por la parte baja en 4 horas, a partir de ahí se podría, ojito, se podría tratar de buscar una nueva operación en long siempre y cuando todo salga bien. Pero si en dado caso este movimiento alcista, como se lo menciono, únicamente hayan sido liquidaciones de shorters y usted ve que el precio de pronto regresa por lo menos a 25,300, pues ahí tal vez no es que el escenario cambie, pero la zona que hay que buscar de operar sería distinta. Bueno, yo de esa forma es lo que voy a estar haciendo, se lo digo con anticipación, lo que podríamos ver durante el transcurso de esta semana. Pero shortear a Bitcoin yo no tengo en este momento un punto de interés. Yo sé que varios por acá tienen un criterio distinto que dicen que Bitcoin va a caer a 20,000. En mi especulación inicial o análisis principal yo sí tenía, o tengo todavía mejor dicho, esa probabilidad de que Bitcoin se aproxime al mínimo conocido, que está en los 15,400. Esa aproximación no significa de que Bitcoin sí o sí vaya a tocarlo. Puede ser que llegue entre 19 a 17,000 dólares. O en el peor escenario, Bitcoin puede ir a ser un mínimo más bajo, antes del bull run, por supuesto. Pero en mi análisis principal, en base del tiempo, todavía le hace falta. Entonces puede ser de que en el tiempo yo me equivoque, porque en la mayoría de casos yo me equivoco en el tiempo. Pero la idea principal que yo tengo es que todavía le hace falta desarrollo a todo esto. Además, le voy a decir algo. En el tiempo que yo tengo aquí en el mercado cripto, casi siempre diciembre y comienzos de enero suele ser bajista. Entonces, supongamos que actualmente el precio de Bitcoin continúe cayendo. Yo no creo que entre octubre y noviembre Bitcoin se vaya a buscar un nivel entre 33 a 37,000 dólares, porque al menos si usted le ha prestado atención a mi análisis principal que hemos venido estudiando desde el comienzo al menos del segundo trimestre de este año 2023, yo les hacía un comentario de que al menos podríamos tal vez subir a 37,000 dólares en una onda 5 alcista, tanto de un gráfico diario como de un gráfico semanal, que actualmente en el semanal sí estamos en el riesgo de la probabilidad de hacer un fallo de quinta, pero todavía no tenemos esa confirmación. Eso todavía no existe, ese fallo de quinta, pero sí estamos al límite de poder hacer eso. Entonces, si usted le prestó atención a todo eso, imaginemos nosotros un ejemplo de que si yo me equivoco y Bitcoin continuará cayendo para las próximas semanas, en diciembre yo no creo que sea alcista. ¿Sabe usted por qué? En diciembre se vienen las fiestas navideñas. Hay un montón de gente y hay un montón de oferta. Esa oferta significa una presión vendedora.
porque hay gente que saca su dinero del mercado para mitigar gastos, regalos, vestuario, alimentación, entre otras cosas. Entonces, si hay un montón de gente que saca su dinero del mercado cripto, e incluso podemos hablar de los bancos, podemos hablar del mercado regulado de igual manera, simplemente es por eso que suele caer el mercado en el mes de diciembre. Tal vez no es a partir del 1 de diciembre, pero allá a partir del 15 de diciembre, al menos en el tiempo que yo llevo acá, siempre he visto que a partir del 15 de diciembre suele haber una corrección en el mercado hasta allá por el 15 de enero aproximadamente. Entonces, yo sé que varios van a decir, pero si decís que la masa no mueve el mercado. Exacto, pero como hay una presión vendedora bastante fuerte al mismo tiempo, eso hace que los precios puedan caer allí y las ballenas pues aprovechan de todo eso porque van a comprar más barato ellas también. Entonces, pero no es que las ballenas vayan a vender como tal para ir, digamos, a agarrar o tomar un mejor precio más abajo. Ese solo es el pececito el que piensa eso. Voy a vender aquí en 26, bueno, aquí abajo en 25,000 exactos voy a vender y voy a comprar en 20,000 más barato. Y haga con la cuenta con un menos 25%. La ballena no piensa de esa manera. Usted tiene que aprender a pensar o al menos algo parecido a una ballena. Porque que pensemos no significa que vamos a hacer una ballena. Nada que ver. Pero la idea que les estoy dejando a usted es que trate de pensar de la forma que las ballenas hacen mover al mercado. De esa manera usted va a aprender a ganarles dinero. Tal vez no de una forma fácil, pero de una forma un poquito mejor a tal vez la gestión de riesgo que usted pueda tener. Así que yo espero que este nuevo análisis les haya sido de mucha utilidad y nosotros nos vemos en una próxima.